Mira, es un mercado laboral bastante heterogéneo, ¿no? Tienes, por donde lo veas, empleos de diferentes productividades. Entonces tienes desde la productividad más alta que está en la minería hasta la más baja que está en la agricultura. Tienes también varios tamaños de firmas, ¿no? Empresas de más de 100 trabajadores a empresas individuales o pymes. Por ejemplo, de la PEA total de Perú tiene unos 16 millones, que trabaja unos 15 millones, 14 trabajan en el sector privado y uno en el sector público. De esos 14, 5 millones de 14 es autoempleado, ¿no? Es jefe de sí mismo, que no le aplica ninguna ley laboral, digamos, ni la ley PYME ni la ley general, ¿no? Y solamente 3, 4 millones se les aplica la ley general de trabajo, es decir, tienen jubilación, tienen CTS, tienen AFP, ¿no es cierto?, tienen vacaciones, digamos. Los demás están en el limbo. Un grupo pequeño está en las pymes, la ley PYME, pero en verdad todavía no ha sido tan exitoso. Y la mayoría de los peruanos está la ley de la selva. O sea, el mercado laboral, como se dice, el mercado de la papa, ¿no es cierto?, sin regulación, al margen. Entonces es un mercado difícil. Entonces cuando uno habla del mínimo también se complica la vida, ¿no? Y es un mercado... Ahora, pero en general, en términos macroeconómicos, es un mercado laboral muy apretado. Es decir, con el crecimiento de la economía y el crecimiento de la demanda de empleo, lo que tú has visto en el Perú es mayor empleo y mayores salarios. Te doy solamente un ejemplo. En Lima, en los últimos 12 meses, el salario ha subido 8% en términos reales, lo cual es muy fuerte, y el empleo solamente en 2%. Quiere decir que entonces en Lima se está apretando más el mercado laboral, ¿no? Y así en otras capitales de departamento también ocurre lo mismo. Al margen de la formalidad o la informalidad, ¿no? En general, los ingresos y los salarios formales e informales ambos se están moviendo. Ahora bien, está yendo un poco más rápido la parte formal, ¿no? El mínimo vital se usa en el 90% de los países del mundo y se ha usado y se ha mal usado para diferentes objetivos. En unos países era para un objetivo para bajar la pobreza, lo cual es un instrumento pues, muy débil para bajar la pobreza, que no basta con subir el mínimo y no habría pobre, ¿no? O para mejorar la distribución, que tampoco ha sido exitoso. En ciertos contextos inflacionarios se usaba para ser antiinflacionario, se fijaba el mínimo, se congelaba pensando que así los salarios iban a caer, tampoco ocurría, ¿no? Entonces se ha usado ese instrumento con múltiples objetivos ya fracasado. No hay un consenso en el Perú sobre qué queremos. Algunos otros grupos de trabajadores formales, ya CGTP, quiere subirlo porque piensa que al subirlo van a subir también todos los salarios formales. O sea, que la cola va a jalar al león, ¿no? Lo cual también es un error fuerte, altamente ideologizado. Y sectores empresariales o de derecha piensan que eso es negativo per se, que siempre que sube va a aumentar el desempleo y va a ser una catástrofe, va a llover sobre la laboral, se va a destruir el mercado laboral de suficiencia, ¿no? Que también es una exageración. No hay falta de debate en el Perú sobre cuál debe ser una regla para determinar el mínimo y para qué debe servir. Está muy ideologizado. Se ha avanzado mucho en otros temas, por ejemplo, en la meta de inflación, en el déficit estructural, ¿no es cierto? Pero en el tema de salario mínimo, ¿para qué sirve y cómo se fija y cómo se indexa? No hay mucho debate. Ahora bien, yo pienso que su objetivo en verdad es defender el poder de negociación de los trabajadores más pobres del sistema. Es decir, los trabajadores con mayor formación, capital humano o sindicalizados se defienden solos, lo defiende el sindicato. Pero hay un grupo de trabajadores, sobre todo los menos productivos, los más pobres, que están difuminados en todo el Perú, no tienen poder de negociación. Entonces el Estado se hace presente en ese mecanismo y él negocia, ¿no?, por todos esos trabajadores de baja productividad ante el sector privado y fija el mínimo. Entonces ese debe ser el rol, siempre estar en la cola de la distribución de ingresos, ¿no? Por eso el mínimo. Si no fuese el mínimo sería el salario medio, ¿no? Y eso sería un daño terrible, que el salario mínimo estuviese en la mediana. Suponte que el salario mínimo estuviese en la mediana, te vas condenando a la mitad de la pega a la informalidad, ¿no? Que no podrían cumplir el mínimo. O sea, sería un error fijar el mínimo por 2.000 soles, ¿no? Automáticamente ahí haría sin problemas a la mitad de los peruanos. Tampoco debe no existir el mínimo, debe existir solamente en ese pequeño rol que tiene. Debemos dar un rol gigante para un rol pequeñito que tiene, que es defender a ese decil de trabajadores pobres. Ese decil de trabajadores pobres formales hay que defender su poder de negociación. Entonces, hay que ya ver cuál es ese ingreso de ese decil y luego comenzar a moverlo de acuerdo al IPC y de acuerdo a la productividad de ese decil, no de toda la PEA, ¿no? Porque tú no quieres eso. Si lo mueves con la productividad de toda la PEA, vas a romper los equilibrios del mercado laboral, ¿no?, de productividades. Vas a seguir a lo que sigue el promedio, no quieres eso. Quieres solamente darles a esos trabajadores, si su productividad en 5 años ha aumentado y el IPC ha subido, indéxalos, ¿no?, para que no los empeores. Pero no le vas a dar ningún favor tampoco. Vas a evitar que se rezaguen, pero no vas a hacer que ganen más de lo que deben ganar, porque si subes el salario por encima de su productividad, lo vas a informalizar a todo. Entonces ese debate en el Perú es muy pobre y me alegro que una revista como ustedes trate de meter un poco más teoría y cosas empíricas, ¿no es cierto?, para tener buenas políticas. Entonces mi sugerencia es, preguntémonos si el actual mínimo está en la cola de la distribución de todos los sectores, ¿no? Y una vez que fijemos que ese debe ser,
Ahora es 750, pero podría no ser ese, podría ser 600, podría ser 800. No se sabe porque no se ha investigado mucho. Pero una vez que nos pongamos de acuerdo con los problemas en que ese sea el nivel, hacemos indexarlo. ¿Y cómo hay que indexarlo? De acuerdo a la productividad de ese decil y de acuerdo al IPC de cada zona geográfica, porque las canastas en el Perú son muy diferentes. Por ejemplo, la canasta en Lima es de 360 soles. La canasta, digamos, como se mide la pobreza es de pobreza, ¿no? 360 es la canasta para ser pobre, no siendo pobre. En el mundo rural y andino es 210. Entonces, claro, es diferente el valor. Si tú pones un mínimo en Lima, pensando en el Lima, en 800, vas a destrozar los mercados laborales formales de la sierra, por ejemplo, ¿no? Que no pueden pagar los salarios, porque la productividad ya es menor y la canasta es menor, entonces estás condenando a la informalidad, sobre todo a los jóvenes, ¿no? de ese mundo. Entonces hay que tener mucho cuidado con la tabla del mínimo y no caer en el terreno más ideologizado, ¿no? Subirlo per se, porque es una conquista de los trabajadores, es pura ideología. Y pensar que no debe existir también, ¿no? Claro, lo que tú quieres es, digamos, desde el Estado, de las políticas públicas, un poco dar incentivos para que el mercado laboral peruano sea flexible y permita, ¿no es cierto?, ganancias de productividad. Yo creo que la parte de la Ley General del Trabajo, la que regula a las empresas grandes, es demasiado costosa, en verdad, y puede ser costosa en términos de competitividad también en el sector privado nacional. Esa hay que relajarlo un poquito, para que también entren los más formales, ¿no? Pero por otro lado, a las pymes informales hay que mejorar su productividad para que entren en la ley laboral, ¿no es cierto? O sea, hay que hacer las dos cosas en diferentes segmentos. No es que solamente productividad o solamente elimina la ley general, baja los tipos de despido, ¿no es cierto? Hay que hacer todo a la vez. Una de ellas te va a hacer más flexible el mercado laboral formal grande, en buena hora. Y la otra es, no basta con eso, es zanahoria y garrote, ¿no? Tienes que darle a las pymes programas de, por ejemplo, mejoramiento tecnológico, unificación de producto, ayudas crediticias, no ayudas, cultura crediticia, que sean mejores firmas, ¿no es cierto? Mejores firmas para poder tener mayor competitividad, ¿no? Efectivamente. O sea, las dos cosas simultáneamente se necesita. A veces el debate entre colegas es bastante dicotómico, no, solamente esto o solamente lo otro, ¿no? O eso no causa tal cosa. En realidad el mundo es pluricausal y además que toman varias medidas a la vez, ¿no? Que son complementarias, entonces hay que pensar mucho en el problema. Yo creo que en el caso concreto del mundo laboral hay que enfrentar esas ambas realidades, ¿no? ¿Por qué hay muchas empresas que no pueden cumplir la ley laboral? Porque su productividad es baja, entonces sube su productividad. ¿Y por qué las que sí pueden cumplirla deciden ser informales? Porque la normatividad para ellas es muy alta, se relaja un poco la normatividad. Pues juntando eso y algún día pues tengamos un mercado laboral más flexible, ¿no es cierto? Más homogéneo también, que no es el caso nacional, lamentablemente, ¿no? Es puramente político, efectivamente, gracias al aumento de los ministros, con el cual estoy de acuerdo. Claro, uno se pregunta qué pasa con el mínimo, ¿no? Efectivamente político. Pero si no hubiera ido este aumento de los ministros, también tarde o temprano el tema hubiera aparecido. De hecho, fue un tema de la campaña política. Este gobierno prometió subir el mínimo y lo subió, ¿no? Y prometió revisar eso cada 2 años. Cuando han pasado 2 años, no pasó la revisión. Que no diga que no está en la agenda. Ponlo en la agenda y discute y di que no vale la pena subirlo. Y yo creo que eso es lo correcto. O sea, yo creo que en verdad ahorita no hay que subirlo. Vienen los números antes de bajar a esta entrevista. Tú ves que en el mundo de la manufactura, en el mundo de los servicios, en el mundo de la construcción, el mínimo ya está por encima del 40% de los ingresos de esos trabajadores. O sea, ya está peligrosamente, no es mínimo, ¿no? Ya está cerca de la media de la distribución de cada submercado laboral. Entonces ya es peligroso el mínimo seguirlo subiendo. Pero eso no es lo